Buenos días con todos. Vamos a dar inicio al 21 Congreso Nacional de Ingeniería. Agradecerles por estar aquí una vez más y damos el paso al doctor Zenón Aguilar con su tema de microzonificación sísmica de las ciudades de Pisco y Tambo de Mora. Doctor Zenón, si fuera muy amable de compartir su pantalla. Bien, muy buenos días. Gracias por la invitación y vamos a iniciar la presentación. Perdón, un momentito. De este foro sobre las lecciones aprendidas del sismo del año 2007 en la región de Ica, ¿no? Ica, y bueno, el día de hoy, empezando con este foro, voy a presentar el tema de la microzonificación sísmica de las ciudades de Pisco y Tambo de Mora, como un recuento de las actividades que se han realizado y cómo ha sido utilizada esta información, ¿no? En las labores de reconstrucción. Algunas experiencias y para mostrar sobre las aplicaciones de estos estudios, pues, en estas actividades post-desastre, ¿no? Bueno, en primer lugar, algunos aspectos sismológicos y geotécnicos observados, pues, durante este terremoto, ¿no? Como ya sabemos, este evento del 15 de agosto de 2007 tuvo una magnitud de 7.9 MW, ¿no? O sea, un terremoto bastante severo, ¿no? Que ocurrió frente a las costas de la región de Ica, ¿no? Principalmente en la ciudad de Pisco, y golpeando pues severamente a estas ciudades, ¿no? Tanto observándose los mayores daños en las ciudades de Pisco, Tambo de Mora, Chincha, ¿no? y todas las zonas circundantes. Bien, este evento tuvo una fuente, pues, en la zona de subducción, con un proceso de interfaz, o sea, prácticamente en el contacto de las dos placas que colisionan en esta región, que es la placa de Nazca, que subduce por debajo la placa sudamericana. Los registros observados en la ciudad de Ica, ¿no? En la ciudad de Ica hubieron dos registros, uno observado por un equipo instalado por el SISMIT, de la red acelerográfica del SISMIT en la Universidad de Ica, y otro en Parcona por el IGP, ¿no? En el registro obtenido por el instrumento del SISMIT, observamos esta información, ¿no? Que nos muestra, pues, que prácticamente han ocurrido 12 eventos en forma secuencial, ¿no? Justamente que se observa vamos a poner el puntero, perdón, que se observa, pues, la ruptura, ¿no? Un inicio de movimiento, ¿no? Y a unos segundos posteriores se va propagando la ruptura y se genera un segundo movimiento, ¿no? Entonces, una segunda liberación de energía importante que se ha percibido como dos registros sucesivos, ¿no? Y de una gran intensidad, ¿no? Por lo cual la duración del movimiento, pues, ha sido bastante considerable, ¿no? Más de 2 minutos de movimiento intenso. Entonces, esas han sido las características sismológicas. Los efectos que se han observado, principalmente en el aspecto geotécnico, temas de licuación de suelos en diferentes sectores, ¿no? Donde justamente en estas zonas desérticas aparece afloramientos de agua, ¿no? Entonces se observa, pues, desplazamiento lateral del terreno por flujo debido a la licuación de suelos, ¿no? En los tramos de la vía panamericana desplazados, en la zona de Tambo de Mora, un efecto de licuación intensiva en una gran área, ¿no? Que ha generado, pues, asentamientos considerables de las edificaciones, como se observa en estas fotos, ¿no? También en esta zona se ha generado un caso histórico de licuación de suelos, donde una gran masa de suelo
¿no? Se ha desplazado hacia el mar por problemas de licuación. Fíjense acá en estas fotos, se observa un desplazamiento vertical de más de 3 metros, ¿no? Y que justamente se estima que esta masa de suelo se ha desplazado y se ha desprendido pendiente abajo, debido a que en una zona de este sector se observa un cerco de un terreno y en la parte siguiente se observa ese cerco en la zona inferior, ¿no? Esa ha sido la magnitud de la licuación, de los efectos de la licuación en esta ciudad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco más a detalle al respecto, ¿no? Con respecto a la microzonificación sísmica de la ciudad de Pisco. En esta ciudad realmente hubo un caso bastante interesante, ¿no? Se observaron daños importantes en la zona la zona urbana de la ciudad de Pisco, ¿no? Un sector de esta ciudad que fue afectado considerablemente, y por ahí salieron algunos comentarios de que la ciudad de Ica pues presenta amplificaciones importantes, que solo el 20% de la ciudad o del área de la urbana puede ser reconstruida de manera segura en zonas de terrenos competentes, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, nosotros hicimos un trabajo de investigación, ¿no? Se desarrollaron estudios de microzonificación en la ciudad de Pisco, Tupac Amaru, por acá San Clemente y San Andrés, ¿no? Estos distritos fueron estudiados, ¿no? Para realizar la microzonificación sísmica y utilizar esa información en la reconstrucción, ¿no? Bueno, acá hay una información de alguna manera un poco resumida, ¿no? De la geología. Se observa pues que la ciudad de Pisco está asentada en el cono aluvial del río Pisco. Por acá hay algunos depósitos gravosos antiguos, ¿no? Y eso es principalmente. Y en la superficie pues el depósito arenoso, eólico, que conforma el estrato superficial del terreno, ¿no? Con fines de evaluar las características del terreno, se han hecho una serie de exploraciones en diferentes puntos, como se observa acá, se han realizado ensayos a través de calicatas, ¿no? Ensayos SPT en diferentes puntos de la ciudad, como se observa en este mapa, y donde se observan las características del terreno. En la zona central, digamos, de la ciudad de Pisco se observa una característica bastante común del suelo, en el cual se observa un estrato superficial de rellenos, ¿no? Como se observa en esta vista, ¿no? El terreno arenoso se encuentra en la parte inferior, o en otras zonas las arenas, pues, desde la parte superficial, ¿no? Que están en un estado relativamente suelto, ¿no? Y con la napa freática superficial. Afortunadamente estos depósitos solamente alcanzan entre 4 a 6 a 7 metros conforme va desde la parte más interna de la ciudad hacia el litoral, ¿no? Entonces toda esa información fue pues compilada y con lo cual se han hecho estos mapas, por ejemplo, de distribución de tipos de suelo a 2.5 metros de profundidad, una profundidad considerada razonable para los temas de cimentaciones. Entonces acá se observan algunos depósitos de rellenos, ¿no? Esta es la zona de gravas, el lecho aluvial del río, y en esta zona, pues, la zona antigua de la grava, depósitos de gravas antiguas, ¿no? Que son bastante competentes, ¿no? Esas son las características geotécnicas del suelo en la ciudad de Pisco, ¿no? Para observar algunos daños que se han manifestado, ¿no? Principalmente estos asentamientos se han debido a que la cimentación ha sido desplatada pues sobre esos depósitos de rellenos en mucha profundidad. En las zonas donde han habido una adecuada cimentación, ¿no? Prácticamente no se han manifestado daños en este tipo de estructura. Esta edificación prácticamente se encuentra al frente de este bloque, donde aquí prácticamente no se observan daños y acá se observa una inclinación apreciable pues, de esta edificación, ¿no? Entonces, manifestando el mal comportamiento de la cimentación. Y así se han observado este tipo de errores frecuentes, ¿no? A veces en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se observa un totoral, una humedal, ¿no? En el cual se ha ganado terreno hasta este humedal con depósitos de desmontes, ¿no? Y sobre eso se construye y se considera pues que la cimentación va a ser suficiente
¿no? Cuando se conectan las zapatas, ¿no? Para evitar el desplazamiento o el asentamiento diferencial, pero sin embargo estos suelos son totalmente heterogéneos, miren la gran deformación que sufren durante el movimiento sísmico y lógicamente los daños pues bastante importantes, ¿no? Severos, digamos, a las edificaciones. Entonces, estos han sido los principales daños que se han observado durante este evento. Lógicamente, las estructuras de adobe, las estructuras vulnerables han colapsado también ya por problemas estructurales, ya no por cimentaciones, ¿no? También se han hecho una campaña de exploración de el comportamiento dinámico del suelo mediante ensayos de microtrepidaciones, ¿no? En todo el área de la ciudad, y se han encontrado, fíjense que el suelo en la superficie se comporta como un elemento rígido, con periodos bastante cortos, ¿no? Rangos de 0.1 a 0.14 en casi en todo el área que es de mayor concentración de daños, y menores que 0.1, pues, en la parte sur de la ciudad, ¿no? Entonces, esto básicamente se ha observado con el levantamiento de daños. Los mayores daños se han encontrado por acá, pero no por la respuesta del suelo, la respuesta dinámica importante del suelo, sino por el mal, digamos, diseño de las cimentaciones. Se han cimentado sobre depósitos inconsolidados o incompetentes como son los rellenos, ¿no? Entonces, eso básicamente ha sido la manifestación de daños. Acá se han realizado algunos ensayos geofísicos, ¿no? De medición de ondas, de velocidad de ondas de corte, ¿no? Y se han encontrado que, por ejemplo, en la zona 1, donde la grava es competente, en la zona sur de la ciudad, tenemos esta respuesta, ¿no? Como es evidente, la rigidez del estrato superficial se nota, ¿no? Con valores de más de 300 metros por segundo desde la superficie, y a menos de 3 metros de profundidad ya excede los 500 metros por segundo, ¿no? Entonces, un suelo de muy alta rigidez. Y en la zona 3, que es la zona de menos o de mayor espesor de material fino, superficial, en la zona céntrica de la ciudad, se encuentran estos perfiles, ¿no? Entonces, fíjense, con velocidades de 150, ¿no? A 200, hasta más de 5 metros de espesor. Y luego ya comienza el estrato más competente, mayor de 360 metros por segundo, que va rigidizándose conforme se va incrementando la profundidad. Entonces, esto es básicamente el material que ha afectado, digamos, a las cimentaciones, ¿no? En esa zona central. Y si nosotros hacemos un análisis de amplificación, verificamos, pues, que los periodos de la vibración del suelo son prácticamente iguales, ¿no? Hemos visto menor de 0.1 a 0.14, con el sismo llega a un periodo de aproximadamente 0.2 segundos. Por esa razón se concluyó, pues, que en realidad el comportamiento dinámico en la ciudad de Pisco, del terreno en la ciudad de Pisco, no ha sido el factor preponderante de los daños, solamente un mal criterio de cimentación y la vulnerabilidad de las edificaciones, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una adecuada cimentación que llegue, pues, hasta el estrato competente, vamos a encontrar que no hay mayor complicación por comportamiento del suelo en esta ciudad. Esas han sido las conclusiones. Acá tenemos, pues, la microzonificación sísmica, donde se concluye, pues, que esta es la zona de mayor problemas de cimentación, con cimentaciones de 4 metros a más sobre la grava. No tendríamos ningún mal comportamiento dinámico, ¿no? Una respuesta muy anómala del comportamiento dinámico. Si bien es cierto, en el litoral se encuentra, pues, arenas sueltas que pueden licuar, estamos en ese orden de espesores de hasta no más de 7 metros, ¿no? Y lo que sí hay una zona, pues, de inundación por tsunami, que lo hace bastante crítica a la región del litoral, ¿no? Como en todo lugar que es afectado por inundaciones de tsunami. Hay zonas, sí, que son depósitos de rellenos o esos humedales, sobre el cual no se debe cimentar las estructuras, a menos de hacer un tratamiento del material del suelo. Bueno, pasando rápidamente ya a la microzonificación de la ciudad de Tambo de Mora, otro comportamiento totalmente diferente del suelo, ¿no? Esta es la ubicación de la ciudad de Tambo de Mora. Chincha Baja se encuentra un poco en la parte alta de esta zona, ¿no? Esta es la terraza marina, ¿no? Sobre el cual se asienta, pues, la ciudad de Tambo de Mora, el casco antiguo y la zona de expansión en esta zona plana, ¿no?
inclusive el penal se encontraba en esta región, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Los depósitos son básicamente aluviales por el río Chico, ¿no? Que llega por acá, y aquí hay una terraza marina, depósitos marinos que han sido al pie de estos acantilados pues, que conforman esta zona alta de la ciudad de Chincha, ¿no? Entonces, toda esta región se encuentra pues, en un suelo bastante inestable por comportamiento de licuación de suelos, ¿no? Nosotros hemos hecho exploraciones, como se muestra, en esta zona de la terraza marina, ¿no? Acá está el casco más antiguo de Tambo de Mora, y por aquí alguna zona de expansión. En esta zona los suelos son gravosos, no hay mayor complicación. Hacia esta zona, sí, los depósitos de gravas se van profundizando desde más o menos 4 a 8 metros de profundidad, ¿no? Que son los depósitos altamente licuados. Acá se observa una exploración hecha en esa zona, donde la napa freática se encuentra muy superficial, y esta es la cimentación de la casa que hemos mostrado en la vista anterior, que había sido asentada, que se ha asentado más o menos 90 centímetros, ¿no? Por ahí se encontró el zócalo, básicamente a 90 centímetros, en la calicata, ¿no? Entonces, eso evidencia pues, el gran asentamiento que ha tenido estas estructuras por el problema de licuación. Acá también se han hecho exploraciones con calicatas, con ensayos SPT, con ensayos geofísicos, para determinar las características del suelo, ¿no? Se han hecho ensayos microtrepidaciones, ¿no? Y acá sí, los valores de periodo son ligeramente mayores, ¿no? 0.1 en esta zona de gravosa, ¿no? De 0.1 a 0.2, en una zona un poquito alta, que va hacia la zona ya de la unidad de mayor altura en esta sección, ¿no? Y luego viene de 0.2 a 0.3 y mayores a 0.3 toda esta sección, ¿no? Que ha sido la zona que ha licuado, ¿no? Entonces, eso evidencia, pues, un poquito el comportamiento anómalo que se ha manifestado en esta zona desde el punto de vista dinámico, ¿no? De dinámica de suelos. Aquí se han hecho bastantes exploraciones de ensayos de penetración estándar, ¿no? Y se encuentra que la grava, por ejemplo, en esta zona, están realmente bastante superficiales, y conforme van ingresando hacia esta sección, se van profundizando. Fíjense, Doctor acá hay una Zenón, especie... doctor Zenón Aguilar, Sí, tiene 5 minutos sí. para terminar su Perfecto, presentación. perfecto, estoy terminando. Entonces, en esta zona, el mayor problema es de la licuación de suelos. Y fíjense, básicamente en toda la zona urbana. Entonces, hay espesores de hasta 8 metros de profundidad que el suelo licúa. Entonces, es por eso que en esta región nosotros pusimos una zona 4 de alto peligro para evitar la reconstrucción de esta zona, porque aquí se requeriría cimentaciones profundas, ¿no? De más de 8 metros de profundidad, ¿no? En esta zona están las empresas pesqueras, por ejemplo, ¿no? Entonces, también es una zona altamente licuable, pero hay que entender que estas industrias se cimientan, pues, con estructuras o con cimentaciones profundas, que son ya edificaciones construidas con una orientación técnica e ingenieril, ¿no? Entonces, ahí va la diferencia, ¿no? La inversión es mucho mayor. En cambio, una vivienda que básicamente se hace por autoconstrucción es muy vulnerable en estos suelos. Por eso es que se dijo que esta zona no puede ser reconstruida y debe la reconstrucción hacerse en la zona alta. Una experiencia interesante fue que el alcalde tomó esta experiencia y sacó una ordenanza municipal, con la cual realmente se controló un poco la expansión, ¿no? No sabemos ahora, lógicamente la población sigue reconstruyendo, a pesar de que esta zona es altamente crítica, de alto peligro. En un evento futuro van a volver a ocurrir estos tipos de manifestaciones, por lo cual no es recomendable, ¿no? Entonces, la enseñanza acá es que se debe, ¿no?, mantener rígidamente esas ordenanzas para evitar la reconstrucción. Posteriormente, a unos años posteriores, el nuevo alcalde de esta zona
¿no? Del distrito de Tambo de Mora, con el alcalde provincial, vinieron a buscarnos al SISMI para cambiar esta zonificación porque no pueden obtener los fondos del Ministerio de Vivienda para la reconstrucción de estas zonas. Entonces nosotros no permitimos eso porque definitivamente son zonas de alto peligro que se va a reconstruir y en el futuro nuevamente estas viviendas van a ser afectadas y los damnificados nuevamente van a estar pues a expensas de la ayuda gubernamental, digamos, para mantenerse a flote en el desastre, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos aprender de estas experiencias, ¿correcto? Bien, entonces, con eso estaría pues concluyendo mi presentación sobre estas lecciones aprendidas y los trabajos realizados con la microzonificación sísmica a través de proyectos de investigación realizados por el SISMI. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Aguilar, por su interesante presentación. Sin duda que es tan valioso repasar toda esta experiencia vivida con el terremoto del 2007 que nos afectó en la zona de Ica y otros departamentos aledaños, donde podamos también revivir en cierto modo esa experiencia para poder rescatar estas lecciones que nos deja un desastre que si bien nos ha golpeado severamente, pero no podemos desmerecer, digamos, los aprendizajes que nos generan no solamente el impacto del evento en la población, sino también experiencias o reflexiones importantes en la institucionalidad nacional, también igualmente en la ciencia, en la ingeniería de nuestro país, como también a nivel internacional. Por ello, valoramos mucho este foro que se desarrolla en el marco del 21 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, que lo organiza el Consejo Departamental de ICA del Colegio de Ingenieros del Perú. Entonces, hoy día tenemos otras importantes presentaciones, ¿no?, que continúan a la que nos acaba de dar el doctor Zenón Aguilar con la microzonificación sísmica de las ciudades de Pisco y Tambo de Mora.